Buenas tardes, muchachos. Un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me están escribiendo de El Salvador y me hacen la siguiente pregunta y quería compartirla con ustedes. Padrino Elías, cordial saludo acá desde la distancia. Quería preguntarte en otro tema, ¿qué lugar ocupan los homosexuales, las lesbianas, ¿sí? Toda aquella persona que tenga una desviación u otra preferencia sexual? ¿Qué lugar ocupa dentro de Palo Mayombe, dentro de la santería, dentro del sendero de la mano izquierda, trabajando con las entidades mayores? ¿Ocupa algún lugar? ¿Qué pasa si viene una persona, sí, con otra preferencia sexual y de repente quiere rayarse o de repente quiere hacer una consulta o quiere hacer un pacto? Y eventualmente uno puede ver y percibir que la persona tiene otra inclinación sexual, pero en otros casos no. Y pudiese ser que no percibiendo uno que tiene otra inclinación sexual, aún en la consulta salga que sí tiene camino para rayarse o pactar. ¿Cómo se maneja esta situación, padrino? Si nos pudieras dar ahí un poco de luz, te lo vamos a agradecer. De antemano, cordial saludo acá desde El Salvador. Se te quiere mucho, padrino. Como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Si nos remontamos a la historia, el sexo entre especies del mismo género siempre ha existido a nivel de todos los animales sobre la Tierra. Indudablemente, aparte de que siempre ha existido las relaciones sexuales entre animales de la misma especie, del mismo género, los seres humanos, por consiguiente, no somos la diferencia. Mas, sin embargo, dentro de los cánones religiosos se han estipulado ciertas leyes, ciertos parámetros que se establecen a nivel de las jerarquías religiosas o de las principales entidades de cada religión para, digamos que, dictaminar y proporcionar ciertas normas de conducta y ciertas leyes para que no hagamos de la sociedad humana, digamos que, un grupo totalmente degenerado donde tendríamos sexo independientemente casados o no, homosexuales o no, varones o hembras. Estaríamos revolcándonos todos en un cúmulo de degeneración absoluta si no fuera porque hay ciertas leyes que están hechas para que eso no pase. Ahora bien, si nos vamos a los episodios bíblicos más antiguos, yo recuerdo que mi papá tenía 3 ejemplares bíblicos guardados en su biblioteca. Yo siempre quise tenerlos conmigo, pero mi padre los custodia prácticamente con candado en la iglesia en la que él predica. Para ser honesto, yo quise robárselos. Quise tener esas 3 Biblias conmigo, pero no me ha sido posible. Una de las Biblias más antiguas que mi padre tiene es la versión del Rey Jaime de los 70 ancianos. En ella, en el Génesis, estipula literalmente: y yo creé al hombre a mi imagen y semejanza, varón y hembra lo creé. Esa es la versión del Rey Jaime, en la versión más antigua de los 70 ancianos. En la Reina Valera, versión Reina Valera, no las actuales que los evangélicos y los protestantes han cambiado a su juicio, hay en Levítico y en el Génesis 2 episodios muy simpáticos. Y yo, Jehová, creé al hombre a imagen y semejanza mía lo creé, pero vi que estaba solo. Esa parte es muy interesante.
Si vemos en la versión Reina Valera, la versión bíblica más modernita, dice el Génesis, y yo, Jehová, varón y hembra los creé. Entonces cambian del singular al plural y del plural al singular, buscando la manera de tergiversar lo que inicialmente fue el episodio bíblico más antiguo de la historia, donde Jehová establece, y yo creé al hombre a imagen y semejanza mía, a imagen y semejanza nuestra. Quiere decir que habían varios dioses. A imagen mía lo creé, a imagen y semejanza. Pero vi que el hombre estaba solo y lo posé, lo asumí, lo mandé en un profundo sueño. Habiendo el hombre estado solo en el Edén, Jehová va hacia él y lo manda en un profundo sueño, del cual le es extraída una costilla. De esa costilla es creada Eva. ¿Qué quiero yo llegar a entrelazar con esto? A que inicialmente nosotros éramos seres andróginos. Teníamos nuestro sexo femenino y masculino en un solo cuerpo, y teníamos la capacidad de autoprocrear. Mas como vio Jehová que el hombre estaba solo, sacó de nuestra parte masculina la parte femenina. En otras palabras, sacó la costilla, como dicen etimológicamente los episodios bíblicos. Mandé a Adán en un profundo sueño y saqué de su costilla a Eva. Sacó la mujer que había dentro de nosotros, porque antes nosotros éramos hombre y mujer en un solo cuerpo. Teníamos los dos géneros en un solo cuerpo. Prueba de ello es que hay algunas anormalidades científicas, médicas actualmente, donde nacen niños andróginos, donde nacen niños con ambos sexos, y eventualmente, como son seres pequeños, son bebés, los padres, conjuntamente con los médicos, buscan a ver qué extirpan y qué dejan. Y tenemos esos niños que se crean como mujeres o como hombres, habiendo tenido ambos sexos, y no sometidos a pruebas, a drogas, a medicamentos, para tratar de que ellos crezcan no sobre ambos sexos, sino sobre el que médicamente se les designó al nacer. Ahora bien, habiendo Jehová sacado de la costilla de Adán a Eva, se extirpó, se sacó a esa hembra que teníamos todos dentro, y los géneros se individualizaron, hombre y mujer. El hombre, elemento biológico y orgánico productor de esperma; la mujer, elemento biológico y orgánico productor de óvulos, en cuyo caso ambos se fertilizan el uno al otro. Hay dos géneros, hombre y mujer. Antiguamente éramos un solo género en un solo cuerpo biológico. Jehová separó eso y creó dos géneros, hombre y mujer. El hombre fecunda y la mujer, ovulando, es fértil y se crea una nueva vida. Siendo esa la ley natural, que no la invento yo, ni la inventa nadie, ni la inventa la religión, sino la existencia misma, de que hay dos géneros, producto de las anomalías humanas, de la contaminación, producto de los errores de Dios, producto de los errores divinos, ese ser humano que a veces nace con dos géneros. Producto de ese descuido divino, yo lo llamo los renglones torcidos de Dios. Producto de ese descuido divino, las mujeres pierden sangre en la menstruación, sangre podrida, sangre maloliente, sangre dañada, sin razón alguna. Y el hombre pierde millones y millones y millones de espermatozoides en un solo coito. Son los renglones torcidos de Dios. ¿Por qué hacer perder a la mujer tanta sangre y por qué hacer perder al hombre tantas vidas en esperma, pudiendo fecundar un solo esperma, un solo óvulo y crear la vida? Independientemente de la filosofía que cada uno de ustedes y yo tengamos, se especifican los dos géneros como entes separados, hombre y mujer. Siendo así, científicamente hablando, en la actualidad, nosotros poseemos en nuestro código genético, en nuestro esquema genético,
suficientes cromosomas masculinos y femeninos, que la alteración de los alimentos, que los que comen mucho pollo, que los químicos, que las hormonas, que el calentamiento global, que los alimentos transgénicos, que la contaminación, la manipulación genética. Y tenemos actualmente los adodís, los homosexuales. Ahora bien, está el adodí, el homosexual, que producto de las circunstancias familiares, de su entorno, va desarrollándose en un medio ambiente anormal, en familias, digamos que completamente reestructuradas, en familias sin valores, en donde de una u otra manera se incrementa más el poder del padre o de la madre. Entonces, dentro de ese proceso de creación humana, el niño crece con alteraciones no biológicas, sino alteraciones dependiendo de su entorno. Y tenemos al niño mariconcito, tenemos a la mariquita, tenemos al homosexual, tenemos a la niña que le gusta jugar a lo machito, tenemos al hombrecito que le gusta jugar con muñecas. Y dentro de esa exploración individual, infantil, que es muy natural, donde uno como niño se ponga los tacones de la mamá, o use el pintalabios, o la niña se ponga el sombrero del papá o la pistola, dentro de esa exploración biológica infantil, vamos creciendo con el modelo social que nos rodea, la televisión, los amigos, los papás, las peleas, el ejemplo de aquella, el ejemplo de la otra. Todo eso vamos absorbiéndolo y vamos creciendo. Estamos los que crecemos heterosexualmente, con el gusto por el sexo opuesto. Estamos los que crecemos con gustos bisexuales, me gustan los hombres tanto como las mujeres. Y dentro de ese despliegue de colores, dentro de esa pluralidad de colores, tenemos el famoso despliegue de los movimientos LGBTQ y más. Producto de esa degeneración social, muchas personas defienden la homosexualidad con el pretexto de que los animales, siempre en la historia humana, en los animales ha existido el producto del coito entre especies del mismo sexo. Es muy normal, yo no lo voy a negar. Pero ¿qué pasa allí? Los animales sin raciocinio tienen coito entre especies del mismo sexo, pero los seres humanos con raciocinio, gracias a los tabúes sociales y religiosos, nos pintan como malo ciertas aptitudes, sabiendo y asumiendo que las relaciones sexuales entre especies del mismo sexo ha existido siempre. Pero ¿qué pasa? Si yo crezco bajo una familia con parámetros religiosos y cristianos, en donde yo por crianza, por desarrollo biológico, humano y social, soy heterosexual, mi espíritu me insta, mi espíritu me llama a que yo como hombre debo ser gusto de mujeres y las mujeres de mí. Si yo producto como ser humano crezco en un ambiente, digamos que deforme en cierta forma, y yo como hombre me inclino a querer otros hombres, se me define como homosexual. En el caso de las mujeres lesbianas, yo crezco, mi espíritu evoluciona, se desarrolla, pero yo siendo hombre me atraen otros hombres, yo siendo mujer me atraen las mujeres, o viceversa, o ambas cosas. Entonces nos encontramos en un estado de conciencia en donde yo soy un hombre exteriormente, pero mi espíritu, mi interior, mi esencia siente que es mujer. Entonces tenemos los famosos transgéneros actualmente, en donde si yo soy hombre exteriormente, pero me creo mujer, estoy en todo mi derecho. Así como la mujer que exteriormente es mujer, pero se cree hombre. Entonces existen las operaciones, reestructuración de género, y para de contar. Cuando todo ese cúmulo de factores los llevamos al mundo religioso, son las entidades
que están por encima de nosotros las que tienen la última palabra. Para no ir muy lejos, yo por ejemplo aquí en consulta, a nivel de babalao y a nivel de santería y el palo mayombe, me han llegado hombres vestidos de mujeres, hermosos cabellos, pechos, hermosos cuerpos femeninos, pero genéticamente son hombres. Cuando yo he tratado de consultarlos, he tenido algunas discrepancias con ellos, porque el hombre, en toda su apariencia femenina, con sus bellos pechos, su trasero y sus colores, se sienta allí, tiro de logún, si voy como babalao, o tiro chamalongo si me buscan como palero, y el palero trata de leer, o el babalao lee lo que genéticamente es esa criatura, un hombre o mujer de nacimiento. Sin embargo, la postura de ellas o de él es que yo me llamo Alicia, pero Orunmila y el Samien Pungo dice que eres hombre, o yo me llamo Josefina, o yo me llamo Arturo, pero Orunmila y el Samien Pungo dice que eres mujer. No, tata, no, baba, es que yo soy María porque yo me hice la reestructuración vaginal y yo no soy quien dice ser cuando yo nací. Yo me llamo María, antes me llamaba José, yo me llamo Luis, ahora me llamo Asusana. Entonces cuando yo voy a consultar empiezan los problemas con esa persona, porque esa persona se identifica como mujer, pero Orunmila dice que es hombre, o esa persona se identifica como hombre y también Pungo me dice que es mujer. ¿Por qué? Porque genéticamente, espiritualmente, biológica y naturalmente existen siempre dos géneros, hombre y mujer. No importa cómo yo me sienta, si me siento gay, homosexual, transgénero, queer, binario, para de contar. Cuando nosotros como babalaos consultamos a una persona así, o como paleros, o como pactados con entidades mayores, esas entidades no les importa cómo esas personas se sientan, se vistan o se pinten, o si hay mutilación de genitales, o si hay reestructuración vaginal, o operaciones, o puesta de pechos, o hormonas, en fin. Ni a Orunmila, ni a Samien Pungo, ni a las entidades mayores les interesa cuál es tu apariencia actual, sino espiritualmente cómo naciste, y si es hombre o si es mujer. Ahí no hay pataleo. Que yo me siento que soy un gato, o yo me siento que soy la princesa del cuento de Alicia, o que yo me sienta que soy una mujer atrapada en este cuerpo de un hombre, o que yo me siento un hombre atrapado en este cuerpo de mujer, yo me siento que soy Tintín y Tantán. Eso ante Orunmila, el Samien Pungo y las entidades mayores no importa. Hay dos géneros con el que Dios nos creó, hombre y mujer. Cuando una persona LGBTQ y más va a convertirse en palero, así como nos convertimos ustedes y yo, o va a convertirse en baba, es obligatorio, antes de agarrar cualquier camino religioso, sea ante Ifayocha como babalao, como Iyaguó, como santero, o ante Samien Pungo como tata, o como sacerdote oscuro, a la hora de pactar con entidades mayores, preguntar, el babalao, el padrino, debe tirar de logún, a ver si esa persona que está allí sentada, con apariencia femenina, pero que se cree hombre, o con apariencia masculina, pero que se cree mujer, tiene camino de Ifá y de Ochá. Si los Dilogún marcan que no, Orunmila dijo que no. Y por más que yo me sienta mujer y me sienta hombre, tenga tetas, culo y bolso y pestañas postizas de todos los colores, Orunmila dijo que no, no puedo ser babalao. Eso no me compete ni a mí como babalao, ni a ti como palero, ni como sacerdote oscuro, determinar si esa persona, mujer o hombre o lo que sea, tiene camino ante Ifá y Ochá. Para eso se consulta con el mayor y Orunmila hablará. A veces esa persona tiene camino de Ifá. Ahora, lo divertido del asunto es que yo, por ejemplo, he hecho este tipo de consultas más de 500 veces en mis 40 años de trabajo. ¿Y saben qué? A la hora de tirar de logún en mi cuarto, como babalao, hijo de Leguá, Orunmila siempre me dice que no, que esa persona no tiene camino como babalaos. ¿Por qué? Ahí está el meollo. ¿Por qué Orunmila dice que no al yo como babalao tirar de logún y esa persona trans o bisexual o homosexual que yo tengo enfrente sentada, que me canceló mis derechos? Porque Orunmila me dice que no tiene camino de Ifá y Ochá. Por algo será. No quiero juzgar y meterme en camisa de 11 varas, pero por algo será.
Ahora bien, vamos al palo mayombe. ¿Por qué yo, ya cumpliendo 63 años, más de 40 años de labor religiosa, tiro chamalongos y en el 70-80% de los casos me dicen que esa persona no tiene camino de palo? Por algo será. No quiero decir que sean todos los casos. Conozco gays, conozco bisexuales, conozco transgéneros que son paleros, son yayas, son tatas. ¿Cómo lo lograron? No sé. ¿Harían los caminos requeridos para preguntarle a ese padrino de ellos si era habitual o si era permitido que esa persona tuviera camino de palo? No sé. Pero conozco tatas, conozco yayas en todo el mundo que son gay, que son homosexuales, que son bisexuales, trans, queen, y para de contar que ejercen la religión del palo mayombe, más no de Orula. En esa parte de Orula me he dado cuenta de que es más estricta. Siendo así, como dice mi amigo El Salvador, eso no lo podemos determinar ni tú ni yo, porque Orunmila se reserva, si eres babalao, a la hora de consultar si esa persona tiene o no camino de Ifayo Cha para hacer Iyawó. Si Orunmila dice que no, no nos podemos meter allí. No somos ni tú ni yo competentes para esa decisión. Como paleros, les tiramos chamalongos. Una sola pregunta: fulano de tal, ¿se da el nombre con el que él nació? No como la princesa que se siente o el príncipe que se siente, sino con el nombre biológico que él nació según los genitales o el género que tenga al momento de que fue parido por esa mujer, por la madre. ¿Tiene o no esta persona camino de palo? ¿Sí o no? Esto lo determina en San Bien Pungo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas, y conozco bastantes, pasan de alto el consultar, pasan de alto el preguntar. ¿Por qué? Porque les interesa la plata. A mí me interesa más que ese cliente se calle conmigo porque son $1000. A mí me interesa más que ese cliente que vino a consultarse a ver si quiere ser baba se santifique conmigo, porque una ceremonia de Orula, de Ifá, de Ochá, de Leguá, de Yansa, de Babaloaye, en fin, puede costarme 5, 6, 7 mil dólares. Y yo me hago el pendejo, no consulto a la persona tampoco me está exigiendo la consulta, paso eso por alto, y tenemos en la actualidad cientos de babalaos homosexuales, cientos de yayas lesbianas, cientos de tatas homosexuales, porque pasan por alto eso tan simple y primordial como es preguntarle a Orula si tú tienes camino ante Ifayo Cha para santificarte, o si tú ante San Bien Pungo tirando chamalongos tienes camino o no de palo mayombe. Les pasan por alto eso por el interés de cobrar la plata, que saben que ese cliente la posee, puesto que está buscando los caminos yorubas. Pasan por alto eso y yo santifico al gay o rayo al gay o a la homosexual o a la lesbiana. Entonces tendríamos un tata homosexual tirando chamalongos, y tendríamos una yaya lesbiana u homosexual tirando dilogún. Ahora bien, eso no nos compete, amigo del Salvador, ni a ti ni a mí. Eso nos compete a Orula, para esas personas que quieran santificarse, o a San Bien Pungo para aquellos que quieran rayarse. Ahora bien, conozco casos en donde Orunmila sí ha permitido que un homosexual o una lesbiana sean santeras, sean babalaos. También conozco, amigo del Salvador, muchos casos a nivel del palo mayombe en donde cientos de tatas en San Bien Pungo con dilogún ha permitido que se rayen esas personas siendo homosexuales. ¿Por qué, amigo mío? Porque Orunmila en el reino de Orula y en San Bien Pungo en el reino del palo mayombe, ellos exploran a la hora de preguntar con consultas la mente de esa persona. Y cabe destacar que hay homosexuales muy dignos, cuyo espíritu y normas de conducta son dignas para vivir una vida, digamos que fructífera, una vida normal y decente. Y Orunmila o en San Bien Pungo, dependiendo del caso, si quieren ser babas o tatas, permiten que esa persona, a una sabiendas Orula o en San Bien Pungo de que es homosexual, se les permite el acceso a que sean santificados o rayados.
porque espiritualmente Orula y en Samien Pungo saben lo que hay dentro de los corazones de nosotros. Pero todos ustedes y yo sabemos que todo trans, todo gay, todo homosexual, toda lesbiana, toda persona perteneciente a ese gremio del LGBTQI+, sin ánimo de ofender, son personas generalmente promiscuas, prostitutas, degeneradas, tienen sexo aquí, tienen sexo allá, violan a sus hijos. Para no ir muy lejos, mujeres de internet, hace poco vi una publicación de Canadá de dos hombres muy bellos que eran del grupo LGBTQI+, eran el modelo estándar de la relación en donde dos padres podían perfectamente adoptar un hijo, adoptar un niño, y siendo eso una ley permitida en Canadá, esos dos hombres se casaron, adoptaron un hermoso niño. ¿Y qué pasó tras los años de averiguación? Que ese niño era esclavo sexual de ellos dos y lo prostituían con otros hombres. Y la pareja fue llevada a la cárcel y el niño fue custodiado por resguardo social. Entonces tenemos entre la gama de ese grupo que cada vez se expande más, LGBTQI+, más depravación, más inmoralidad, más bajeza a la hora de no respetar los principios bajo los cuales nacimos. Y producto de esa degeneración social es que las mujeres ahora quieren empoderarse y los hombres cada vez son más maricos. ¿Por qué? Porque es más fácil yo tener coito con un hombre, no hay peligro de embarazo, no hay peligro de demandas, no hay peligro de que me lleven a la fiscalía por manutención, porque al haber coito entre dos hombres o al haber coito entre dos mujeres, nos libramos de todos esos compromisos sociales que equivaldrían a que de pronto yo me descuide y fulanita salga embarazada. Y los hombres y las mujeres saben eso. Entonces hay una incrementación exponencial entre relaciones homosexuales y relaciones heterosexuales, porque se está viendo que es más cómodo actualmente dentro del empoderamiento femenino, en donde es más fácil yo tener relaciones y coito con un chico a meterme yo en camisas de 11 varas con una mujer que me va a salir preñada, que me va a demandar, que la custodia, en para de contar. Entonces estamos viéndonos influenciados por un grupo social de degeneramiento, de degeneración social, en donde los que quieran ganar dinero con la religión yoruba, les importa poco si tú eres gay o homosexual. Te cobro mis derechos, pues yo sé que me los tienes que pagar y te rayo. O te cobro mis derechos, en el caso de los babalaos, porque sé que te vas a santificar y yo recibo mis 5, 10, 8 mil dólares y te convierto en hijo de Leguá, o en hija de Llanza, o de Ochun, o de Yemayá, porque está el dinero de por medio y puede más el dinero que la moral. Entonces nos vemos, mi querido amigo del Salvador, en un cúmulo religioso inmenso de yorubas, donde manejamos la religión siendo homosexuales o lesbianas. Pero ¿qué pasa allí, amigo mío? Si uno se quiere guiar por las normas, por los cánones religiosos normales, el camino secular correcto es que si yo voy a pactar con las entidades mayores, busco un sacerdote oscuro que en pentagrama pregunte en la ceremonia, con tabaco, con fula, con pólvora, con incorporación, si esas entidades con las que yo quiero pactar, siendo gay u homosexual o lesbiana, me permiten hacerlo. El sacerdote oscuro, en su ceremonia, abrirá el camino para que esas entidades oscuras se comuniquen con él como religioso y te dirá a ti: tienes permitido entrar a mi reino como hijo del diablo, como hijo de Belcebú, de Satanás, de Mefistófeles, de Asmodeo, y te invito a que pactes conmigo como un hijo más de las entidades oscuras. Pero se pregunta primero: que me llegó una joven o un joven que quiere rayarse como palero. Vamos a preguntar. No me interesa si eres gay, si eres homosexual, si eres lesbiana, eso no nos debe interesar, amigo mío. Simple y llanamente el ser humano que llega, se sienta ante el palero
expone la idea de que quiere ser rayado y preguntémosle primero a Ensamien Pungo a ver si tú tienes camino de palo. Si tiene camino de palo, ni a ti ni a mí nos importa si ese hombre es marico, gay, homosexual, o si ella es lesbiana, transexual, bisexual, queer o lo que sea, porque Ensamien Pungo está permitiendo el acceso de ese espíritu, no de ese cuerpo humano. Y Ensamien Pungo tiene la última palabra para saber si los designios de ese espíritu que alberga ese cuerpo, con toda la mariquera, la homosexualidad y lo que se considera que es, Ensamien Pungo sabe si mentalmente esa persona está lo suficientemente preparada, independientemente de cómo se vea por fuera, para saber si puede o no respetar los caminos del palo mayombe, y viceversa a nivel del palo, a nivel de Orula. Si alguien quiere santificarse, se le pregunta a Orula con Dilogun si esa persona tiene o no camino de santo. Entonces, cuando alguien nos llegue, te lo digo porque estas experiencias las he pasado miles de veces, si alguien te llega con hermosos cabellos, un buen trasero, unas buenas tetas, una escultura femenina muy normal, se sabe a legua, se sabe de lejitos si ese es hombre, aunque hay muchos buenos disfraces que uno pasa por alto y a veces uno puede equivocarse, te lo digo por experiencia, y uno ve unas hembrotas y resulta que es un macho, o uno ve unos hombres de pelo en pecho y resulta que son mujeres. Pero a nosotros, amigo mío, ni a ti ni a mí nos debe importar eso, a ningún religioso le debe importar eso. Simple y llanamente uno va por los canales seculares, los canales regulares. Si me vienen a mí a buscar como a sacerdote oscuro para pactar con entidades oscuras, ven, pasa para acá, siéntate aquí, prendo mi vela, prendo mi tabaco, vamos a preguntar a las entidades oscuras si tú eres digna o digno, según su nacimiento, de que pertenezcas al gremio de los hijos de las entidades mayores. Ellas dirán si sí o si no. Si vienen como paleros, a buscar al palero, porque quieren callarse, independientemente de los bolsos, de las pinturas o de las cejas o pestañas que tengan, se sienta la persona allí, se le pregunta el nombre con el que nació, según el género con el que nació, y se pregunta ante Ensamien Pungo con chamalongos si tienen o no camino de palo, o a través de Orunmila con Dilogun si quieres el babalao. Entonces estamos en una sociedad, amigo mío, cada vez más desmoralizada, cada vez más depravada, cada vez más putrefacta, en donde los caminos religiosos se han vuelto una sopa, se han vuelto una melcocha, una ensalada. Pero dentro de esa ensalada, dentro de esa sopa, que se ha vuelto nuestra religión yoruba y todas las demás, hay formas seculares, hay formas religiosas donde, siguiendo las pautas de Orula o siguiendo las pautas de Ensamien Pungo o las pautas de nuestros sacerdotes oscuros en cuanto a las entidades mayores, debemos preguntar siempre bajo consulta si esa persona tiene o no camino. Pero ¿qué pasa? Si a mí se me viene una persona trans, bisexual, queer o lesbiana o transgénero o homosexual y se me sienta allí, yo quiero callarme. Si yo soy un religioso con moral y con ética religiosa, me debe importar más la respuesta que Ensamien Pungo me dé que los $1000 que esa persona me va a pagar si se calla. Si yo me dejo guiar por el dinero y prefiero los $1000, le digo, no, no te preocupes, no hay necesidad de consultarte, bienvenida, bienvenido, y lo rayo. Yo estaría siendo un religioso inmoral y Ensamien Pungo lo castigará, me castigará a mí por ese comportamiento. Ahora bien, si esa persona va a buscarme como babalao, a ver si puede ser Yahweh y santificarse como hijo de, si a mí me interesan más esos 5, 6, 7 o $8000 de una ceremonia, yo paso por alto eso. No, mi amor, pasa adelante, bienvenida a mi casa, vas a ser hija de Ochun, por decir algo. Yo me gano los $8000, paso por alto esa norma, independientemente a mí no me interesa si Orunmila lo haya aceptado o no, y yo lo santifico. Estaría yo siendo un babalao inmoral. Y conozco ahijado a muchos tatas y conozco a muchos babas que por el dinero pasan por alto el consultar primero. Y eso es un atraso espiritual para el ahijado, porque el ahijado está perteneciendo a una casa de inmorales, donde no se le preguntó ni a Orula ni a Ensamien Pungo si tenía camino,
o de santo o de palo, y está creciendo un nuevo religioso que traerá otros religiosos tan inmorales como él a unas casas religiosas donde únicamente va a haber un ciclo de vagamundería, un ciclo de putrefacción, porque se pasaron por alto las principales determinaciones religiosas, que es que en San Bienpungo, para los que van a ser paderos, en San Bienpungo tiene la última palabra. A veces en Fumbe, ese padrino te acepta a ti en el camino de palo, o a nivel del Babalao, a nivel de Orula, te acepta a ti con todos sus santos y su coronamiento de santo, a ver si Orula te acepta a ti en el camino de Ifá y Ochá. Entonces no nos preocupemos por si nos llega de repente un maricón con sus pelucas, con sus bolsos, con sus vestidos de todos los colores. Sentémoslo allí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Con el cual naciste? Tal. O Pascual. Perfecto. Vamos a consultar. Y eso es Orunmila, amigo mío. Y es en San Bienpungo. Y son las entidades mayores las que tienen la última respuesta. Y para eso son las consultas. Las consultas. Y te lo digo a ti porque yo sé que estás recién rayado y con el paso del tiempo te van a llegar, como me han llegado a mí, cientos de personas, transgéneros, bisexuales, no binarios, homosexuales, lesbianas, y para de contar, queriendo pertenecer o al mundo del Palo Mayombe o al mundo de Orula o como sacerdotes oscuros. Pero simple y llanamente, amigo mío, lavémonos las manos y consultamos. Si Orunmila o en San Bienpungo o las entidades oscuras dicen que no, chao contigo, ve y busca otro religioso, porque conmigo no te puedes rayar, o conmigo no te puedes santificar, o no puedo hacer que pertenezca a las entidades oscuras porque me dijeron que no. La última palabra la tienen nuestras entidades mayores. Para los que son babalaos o quieran ser babalaos, la última palabra la tiene Orula. Para los que quieran ser tatas o pinos nuevos, la última palabra la tiene en San Bienpungo. Y para los que quieran pertenecer al gremio de las entidades oscuras, la última palabra la tienen esas entidades que decidirán si quieres o no, o puedes pertenecer o no al camino que estás buscando. De todas maneras, es un tema difícil de tratar, hay mucha tela que cortar, hay mucha gente que se suele sentir ofendida, pero bajo los preceptos de Orula, bajo los preceptos de las entidades oscuras y bajo los preceptos de San Bienpungo, ni tú ni yo ni ninguno de nosotros somos nadie, somos quienes para decidir si un transexual, una lesbiana o un homosexual pueden pertenecer a esta religión. Conozco muchos que pertenecen a esta religión estando en ese bando, en esa, digamos, de esa serie de gremios, y que son muy buenos religiosos. Pero la última palabra la tienen nuestras entidades mayores, Orula, Ensambi y las entidades oscuras. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, Malekun Salam.